Hasta hace pocos años el principal mercado de alimentos, y cuando hablo de alimentos acá en este contexto me refiero a alimentos para humanos, o sea, alimentos finales. Son alimentos procesados, son alimentos que tienen valor agregado, en algunos casos son cereales, y en general son alimentos que tienen cierta capacidad de diferenciación en los términos que decía Paloma, que me presidió antes en la palabra. Cuando hablamos de alimento hablamos de esto. El comercio internacional de estos alimentos no es más que el 6% del comercio mundial. El comercio internacional de alimentos en términos globales, incluyendo cereales, incluyendo todo esto que dijimos, es más o menos 6% del comercio mundial. La Argentina participa en este comercio en poco más del 1%. Pero ¿a qué iba cuando hablábamos de lo de Asia y de China? Hace no más de 10 años, o 10 años, el principal mercado internacional de alimentos era la Unión Europea, la Unión de 27, la Unión de 28, a la cual se dirigían más del 50% de las exportaciones mundiales de alimentos. Hoy esa participación es alta, pero está por debajo del 40%. En estos mismos años, la participación del este de Asia, incluyendo China, pasó de menos del 5% del comercio mundial de estos alimentos a poco menos del 25%, poco menos de una cuarta parte. Entonces tenemos grandes mercados tradicionales, que son mercados solventes, mercados demandantes, y mercados en crecimiento, mercados emergentes, de los cuales, sin duda, el mayor mercado en términos de dinámica de su demanda es esto que estamos hablando y que creo que Carola también va a hablar. Para interrumpir un poco lo de las cifras, y porque los excelentes organizadores me han recomendado que para mantener la atención tengo que contar anécdotas personales, voy a contar una serie de anécdotas que tienen que ver con esta evolución de la que hablábamos. Con mi familia llegamos por primera vez a China a principios de los años 80. Y yo recuerdo de nuestra vida en Pekín, en esa época, 2 días específicos. El día del queso y el día de los limones. Nosotros teníamos acceso para comprar provisiones en la tienda de la amistad de Yoyi Sandien, que todavía existe, donde era el único lugar donde los extranjeros podíamos comprar con lo que se llamaba la funny money, que era una especie de dólar blue de la época, unos certificados de divisas. El día del queso era el único día en el año en que nos avisaban que había queso, queso por supuesto de producción local, en la tienda, y el día de los limones, idem. Entonces, las amas de casa y los propios amos de casa íbamos a comprar cantidades de limones para poder congelarlos y mantenerlos disponibles hasta que viniera otro día de los limones. En esos años la única posibilidad de provisión de estos alimentos más procesados, de alimentos importados, era viajar a Hong Kong. El último día, por presión de los hijos de uno, mi hijo en aquel momento tenía 6 años, y de sus amigos más o menos, que querían comer hamburguesas, el último día, antes de tomar el avión de regreso al aeropuerto, salíamos corriendo a ir a un McDonald's a comprar las cajitas y las poníamos arriba de las maletas para poder traerlas a Hong Kong a último momento. Era un vuelo de 3 horas, más o menos esto aguantaba. El único restaurante de tipo occidental que estaba en Shanghái, se llamaba La Casa Roja, y era el remanente de un viejo restaurante que habían dejado los franceses en la concesión francesa de Shanghái, una pequeña casa que creo que todavía existe. Y esto era todo. Estoy hablando de hace 35 años.
Hoy en Shanghái uno tiene el mejor restaurante comparable al Jean-Georges de Nueva York. Jean-Georges es uno de los 3 estrellas Michelin, que ha inaugurado hace unos años en Shanghái un restaurante absolutamente superior incluso al que tiene en Nueva York. Hoy China, y acá me adelanto a lo que quería decir, importa unos 50.000 millones de dólares anuales en 2014 de este tipo de alimentos finales, de alimentos procesados, de alimentos diferenciados. En estos no incluimos nuestra principal exportación, que son el complejo de soja, que tiene que ver con alimento industrializable para forraje. Y aquí voy un poco al panorama de la situación argentina en el contexto de la alimentación mundial y al tema del futuro, que creo que Félix lo planteó en la primera discusión, o la primera presentación del día. El comercio total de productos agroalimentarios es, aunque ustedes no crean, menos del 10% de la producción mundial. Es relativamente poco importante. Esto me lo enseñó el entonces director general de la OMC en una conferencia en Ginebra. Y lo otro que decía, que no es que lo decía él, sino que están las cifras, es que de ese 10%, 2/3 del comercio internacional es de este tipo de alimentos que hablábamos, de alimentos procesados. 1/3 son alimentos, insumos agrícolas y alimentos sin procesar. Y acá tenemos una buena noticia y una noticia más o menos. La buena noticia es que, como todos ustedes se imaginan, la oferta argentina de alimentos, o la Argentina, es protagónica en el tercio de los primarios. En los 2/3 restantes participamos, como decía antes, con poco más del 1% del comercio. Y digo que la segunda es una noticia más o menos porque implica que estamos en una situación que no corresponde a la sabiduría general, al concepto general de la Argentina como gran abastecedor de alimentos, excepto aquellos que son necesarios que requieren un procesamiento. Pero por otro lado, la buena noticia es que hay un amplio campo de acción. Para darles de nuevo el ejemplo de China, de estos 50.000 millones de dólares que China importó en el 2014, la Argentina proveyó 400 millones. O sea, algo así como el 0,8% de esa demanda. Por supuesto, esto es una noticia que puede ser leída pesimísticamente o puede ser leída como una buena noticia. Me voy a fijar en la buena noticia. La buena noticia es que a partir de los esfuerzos de apertura del acceso al mercado en China hemos podido exportar el año pasado unos 100 millones de esos 400 millones, 100 millones son de carnes, unos 150 millones de dólares son de leche, sobre todo en polvo, y hay unos, creo que 20 millones de vino. En Asia, en el resto del este de Asia, estamos parecidos, con una proporción un poco mayor de participación, un 4%, porque tenemos cierto protagonismo en cereales. Y el tema de cereales también es un tema interesante. Es decir, cuando hablamos de productos diferenciados, uno dice, bueno, los cereales son materias primas, Es cierto, pero existe aquí también la posibilidad de diferenciación. Diferenciación significa, para mí, la posibilidad de ocupar un eslabón de la cadena de valor de la que hablaba Raúl antes, de otro nivel, de otro interés, de otro provecho
del que estamos ocupando. Porque si bien todo el mundo habla de las cadenas de valor, de la importancia de la integración de las cadenas de valor, el tema, que es el otro tema al que quiero llevar vuestra atención, es que no todos los eslabones de la cadena de valor valen lo mismo. Hace pocos días en una reunión vinculada también al tema de agroalimentos, pero sobre todo integrada por productores e ingenieros agrónomos, yo dije, yo me voy a pelear acá con los ingenieros agrónomos, porque lo que digo es, acá no se trata de producir lo más posible, porque hay un problema básico en las tendencias del comercio internacional, y no quiero decir de la economía internacional, un proceso de concentración, sobre todo de los eslabones vinculados a la distribución, a las ventas y a la logística. Por más que aumentemos nuestra producción, si no tenemos un mínimo de supervisión, de asegurarnos cierto control de los canales de distribución y comercialización, y esto en Asia es absolutamente indispensable, más probablemente que en otros destinos, pero en cualquiera de ellos también, nos encontramos con un problema. Entonces aquí tenemos un desafío para las empresas y tenemos un desafío para las políticas públicas. Nosotros podemos, como en este momento, siempre yo me imagino una pirámide o un edificio, mejor dicho, de 4 pisos, donde con nuestra eficiencia como productores agropecuarios estamos en la planta baja. Estamos firmemente asentados en la planta baja, porque somos competitivos en una serie de productos que no son solo las hojas, sino frutas, los limones de Tucumán, los vinos de Mendoza, las manzanas de Río Negro, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que el edificio tiene 4 pisos y tenemos que llegar al último, que es el de negocios internacionales beneficiosos para nuestra cadena de valor, para nuestros eslabones. Siempre traigo el ejemplo, a principios de los años 90, con un grupo de amigos nos dio la ilusión de la exportación de alimentos argentinos. Entonces exportábamos cebollas, espárragos, manzanas, ajos. Y lo que siempre nos pasaba, exportábamos a Estados Unidos, a Francia. Lo curioso, esto lo fuimos resolviendo con una serie de alianzas, pero en principio lo que siempre pasaba es que los ajos llegaban por alguna razón machucados, o nos decían que llegaban machucados, las manzanas manchadas, los espárragos en Estados Unidos, aunque el APHIS lo aprobaba en Ezeiza, algo pasaba y algún espárrago se perdía en el camino. Con lo cual ni ganábamos ni perdíamos. Pero la sensación era que en el fin, en la punta de distribución, en la punta de destino, había un sistema que, valga la redundancia, sistemáticamente decía, ustedes pueden llegar hasta aquí. A partir de aquí, los eslabones que nosotros controlamos no es cuestión, ni problema, ni beneficio para ustedes. Esto, sobre todo en el caso de Asia, y lo que está planteando Martín ahora, nos pone en una disyuntiva fuertísima. El tema de generar estrategias empresarias y políticas públicas que aspiren a controlar la logística, el transporte, la distribución y la comercialización de nuestros alimentos. Porque por algo, nuestra participación en los sectores más dinámicos del comercio internacional de alimentos, hoy se habla de quest for the proteins, o sea, la búsqueda de proteínas. Y hago una parte con esto. La Argentina exporta anualmente, por lo menos en los últimos 2 años, un 40% de sus exportaciones son de estos alimentos que hablábamos.
Pero de ellos, o sea, del total de lo que exporta, solo el 13% son alimentos basados en proteínas. Creo que Paloma mencionaba antes el tema de la urbanización, de los procesos de urbanización y de generación de clase media, que en China y en Asia en general son muy fuertes. El futuro, por este proceso de urbanización y de generación de clase medias, el futuro está en los alimentos basados en proteínas. Carnes de todo tipo, dairy, lácteos y granjas, y pesca. De ese 40% que nosotros exportamos, solo el 13% son alimentos basados en proteínas. El mundo consume, el mundo importa anualmente de esos $1 billón de alimentos que consume, el 40% son proteínas. Quiere decir que hay un desfasaje muy importante entre nuestra participación en aquellos alimentos que son el futuro, que son la dinámica del comercio mundial, y nuestra situación actual. Y para terminar, estos son buenas y son malas noticias. El futuro está en una serie de alimentos en los cuales nosotros tenemos la capacidad básica de producir, pero estamos en la planta baja. El tema de si podemos llegar a tener una escalera que nos ayude o un ascensor depende de estrategias empresarias, para lo cual necesitamos posiblemente empresas más fuertes y más innovadoras, y de políticas públicas que ayuden a esas empresas a poder ubicarse en los mercados de destino. Muchas gracias.